pero esta vez para intentar compartirlo. Les pido disculpas que, como decía Sandra antes, no llegamos a subir alguna grabación, pero bueno, lo vamos arreglando y en todo caso que haya alguna urgencia, nos escriben en Discord o en mi caso tiene mi correo, también en el del resto del equipo y lo resolvemos. Sí, a veces se nos pasa, pero trataremos de ir afinando. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a trabajar en cuestiones vinculadas al entrenamiento de redes neuronales. Eh, Trabajamos en el último encuentro en la evolución, el surgimiento y evolución de redes neuronales. Hablamos del perceptrón, desarrollamos o entregamos un perceptrón paso a paso, ¿sí? Para que sea capaz de aprender la función AND. Vimos además que los perceptrones tenían problemas para derivar problemas o funciones no lineales, ¿sí? A partir de esto surge las redes neuronales multicapa o el perceptrón multicapa de la mano del algoritmo de backpropagation. Hablamos un poco del algoritmo de backpropagation, em, pero la idea para hoy es retomar desde ahí y verlo con bastante nivel de detalle. No es un nivel de detalle que podamos encontrar en cualquier curso. Un poco también traccionado por el interés de Bruno, tratar de bajar más a detalle siempre y aprovechando somos poco, tratar de hacer eso, ¿sí? Si hay algo en particular, un poco lo decía David, lo decía Sandra en alguna clase anterior, alguna cuestión adicional o particular que quieran que abordemos, la dinámica lo permite por la cantidad de estudiantes que somos, por la manera en la cual el curso de alguna manera valida los aprendizajes, es decir, estamos en un enfoque por proyecto, con lo cual hay, no venimos a cubrir un programa de la misma manera que lo hacemos en cursos regulares, con lo cual podemos tomarnos algunas licencias, sepan que si hay algo en particular que nos genera algún interés, ya sea por el proyecto o por curiosidad, me parece que la curiosidad es una gran motivadora y desde ese lugar trataremos de dar por cubiertas esas necesidades o inquietudes. Un poco la agenda de hoy tiene que ver con retomar, ¿sí? El primer encuentro del seminario. Eh, el tercero lo va a dar Diego el miércoles, ¿sí? Ya está la presentación, el enlace funciona. Eh, lo pueden revisar, en donde vamos a trabajar con arquitecturas más avanzadas de redes neuronales, pero que de alguna manera ese encuentro van a ver que tiene un enfoque más top-down en términos de que vamos a verlo a alto nivel, es decir, qué es lo que hay para la generación de imágenes, qué es lo que hay para la detección de imágenes, qué es lo que hay para la modelización de texto, ¿sí? Para la generación de texto, también vamos a hablar algo de señales, pero es un poco ese encuentro y le vamos a dejar unas cuantas notebooks para aquellos que necesiten ir entrenando y verificando algo. No obstante, un poco lo de generación de imágenes, reconocimiento de imágenes y generación de contenido, por ejemplo, textual, van a ser dos de los temas de los próximos dos seminarios. Así que va a ser un encuentro de más alto nivel, ¿sí? Que por ahí el que vamos a tener hoy. ¿M? Volviendo un poco a la clase de hoy, o al encuentro de hoy, vamos a trabajar sobre backpropagation. Algunas conceptualizaciones tuvimos el último lunes. Vamos a hablar de funciones de costo, también de nuevo. Algunas cuestiones ya estuvimos trabajando sobre funciones de costo. Y vamos a ver algunas técnicas, o las principales diría, técnicas de regularización. ¿Sí? Si en el medio vieron que tenemos la entrega mañana, hay alguna cuestión vinculada a las entregas, no tienen más que preguntar hacia el final del encuentro. Dice los últimos 10 minutos, pero creo que nos van a sobrar algunos minutitos más. ¿Mm? Bien, entonces entremos en el tema de hoy, en donde vamos a trabajar sobre entrenamiento de redes neuronales. Básicamente,
la idea de entrenar redes neuronales tiene que ver con encontrar los mejores valores para los parámetros a efectos de minimizar, ¿sí?, una función de error. La función de error o la loss function, como vimos la semana pasada cuando trabajamos sobre perceptrones, básicamente lo que valida es las diferencias, ¿sí?, en los ejemplos o en las instancias de entrenamiento entre los valores reales y los valores que predice nuestra red neuronal, ¿no? Y como bien saben, que saben un montón, eh, esa misma idea se traduce a algoritmos de machine learning de corte del paradigma estadístico, es decir, todo lo que tiene que ver con árboles de clasificación, random forest, XGBoost, regresiones, lineales o no lineales, clustering, siempre, o clustering no porque es no supervisado, no tenemos contra qué comparar, sino que lo que tenemos son métricas que miden su propia estructura, pero en todas las técnicas de aprendizaje supervisado está esta idea de la función, ¿sí?, o la métrica de error que intentamos minimizar a partir del entrenamiento, ¿sí? Vamos a trabajar sobre estos conceptos, sobre cómo es el entrenamiento para generar los mejores pesos, cuáles son algunas de las principales funciones de costo, ¿sí?, para redes neuronales. Las dos principales, vamos a ver, el error cuadrático medio y la de entropía cruzada. Luego vamos a ver un poquito algunas técnicas, algunos optimizadores, perdón, ¿sí?, sobre cómo actualizar los pesos una vez que sabemos que tenemos que actualizar y que medimos gracias a backpropagation el sentido y la fuerza del error. Y después vamos a cerrar con algunas técnicas de regularización sobre cómo lograr funciones en redes neuronales que no sobreajusten a los ejemplos de entrenamiento, básicamente. Para retomar el conceptos de la semana pasada, ¿sí? En el medio pasaron un montón de cosas y pasó un fin de largo, ¿sí?, lleno de chocolate, ojalá les haya tocado así. Recuperamos algunas de las diapos que dan origen o que permiten aproximar a backpropagation. Recuerden que la diferencia, ¿sí?, entre las redes neuronales multicapa y el perceptrón es que en el perceptrón uno sabe a quién echarle la culpa, es decir, hay una única neurona, ¿sí?, hay un W em, que está asociado a las entradas y hay un bias, entonces uno sabe, ¿sí?, dónde se produce el error. Por el contrario, en las redes neuronales multicapa lo que sucede es que hay, como su nombre lo indica, diferentes o múltiples neuronas, con lo cual uno debe tener la capacidad o la posibilidad, ya lo decía Marvin Minsky y Simon Papert en su libro Perceptron, de entrenar algún tipo o de poder validar de alguna manera cuál es la contribución de cada neurona a ese error total. Es decir, sale de la capa de salida una predicción. Podemos comparar esa predicción con el valor observado, como se ve en este esquema. En función de esa comparación, obtenemos el error de predicción. Ahora bien, de todas estas neuronas, ¿cuáles son las que contribuyen en mayor o menor medida a ese error general? ¿Sí? Eso es lo que nos permite, ¿sí?, recuperar y entender nada menos que el algoritmo de backpropagation, un algoritmo que eh, se ganó un Nobel de física nada menos, y se lo vuelvo a refregar a Bruno, que es físico, por una contribución en ciencias de la computación, ¿sí? Entonces, algo de importancia de tener, es un algoritmo súper bonito, muy elegante en términos de que aplica cuestiones de la matemática que conocemos, pero de una manera que nos permite establecer resultados pragmáticos, ¿sí?, aplicables a algo en ciencia de la computación, lo cual para mí, que siempre me gustó matemática, pero me costó machearla con cuestiones
del mundo real, es todo un hallazgo, ¿sí? Es decir, vemos la matemática resolviendo problemas realmente. ¿M? Luego vamos a trabajar también sobre este concepto de optimizador, sobre cómo se actualizan los pesos. ¿Sí? Una vez que conocemos, gracias a backpropagation, cuál es el aporte al error de cada una de las neuronas. ¿Sí? También vamos a trabajar sobre esas cuestiones. Bien, como les decía, backpropagation lo que nos permite es entrenar redes neuronales verificando, ¿sí? O calculando cómo influye cada peso en el error total del modelo. ¿Mm? Nos costó 20 años de investigación, o le costó a la ciencia 20 años de investigación llegar a un poquito menos, por ahí 17 años, llegar a este algoritmo, es decir, el 69 salió el perceptron hasta el 86 aproximadamente. Em, y esto un poco recuperar lo que dijimos antes, ¿no? En redes de múltiples capas, múltiples neuronas, el error observado no puede atribuirse a una conexión, sino que tenemos que generar un procedimiento que permita ver cómo se distribuye ese error. ¿M? Y eso se hace hacia atrás, por eso backpropagation. Recuerden, el forward pass es la inferencia, la predicción, y el backpropagation es la vuelta hacia atrás, tiene que ver con el cálculo del error, ¿no? La propagación, retropropagación del error. ¿Mm? Eh, y una primera cuestión para empezar a entender, que viene de la matemática discreta, cómo podemos o cómo navega backpropagation, nuestras redes neuronales, tiene que ver con empezar a interpretar o con la idea de que se puede interpretar una red neuronal a partir o como un grafo computacional en donde cada nodo, ¿sí? Tiene que ver con el cálculo de la función de activación y cada entrada a esos nodos, a esas neuronas, son las aristas y es en donde viaja, ¿sí? Un peso, ya sea de entrada o de salida a cada nodo, ¿sí? Creo que está bastante claro acá. Esto tiene que ver esto es un GIF que paró en este momento concreto, pero la red neuronal es este, ¿sí? Son los nodos violetas, podemos ver nodos y aristas, ¿sí? Y les diría más, es un grafo dirigido, ¿sí? En términos de que tiene un sentido en el cual viaja la información, de izquierda a derecha en este caso. ¿Sí? Estamos hasta ahí, el concepto de grafo lo tenemos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, Sí, sí, perfecto. genial. Esto también lo recuperamos de la semana pasada, un poco lo fui diciendo recién, pero bueno, esta mirada de el forward pass, donde a partir de los inputs y los pesos que tiene la red hasta ese momento se calcula la predicción. A partir de los valores reales de los ejemplos de entrenamiento, diferenciándolos con una función de error que puede ser una muy sencilla como la nuestra o una mucho más compleja como las que vamos a ver hoy, calculamos cuánto se equivoca nuestro modelo, nuestra red neuronal en este caso, y luego con el background, un backward pass o el paso hacia atrás, se propaga el error, ¿sí? Estimando la contribución de cada neurona al error total. Y con un optimizador a partir de un optimizador, que ya vamos a ver cuáles hay, se actualizan los pesos. ¿M? Y volvemos a iterar hasta cuándo. ¿Hasta cuándo volvemos a iterar una red neuronal? Esto lo dijimos. ¿Qué les parece? Hay dos condiciones de corte, dijimos. Por un lado está el tema de Una que que se el error, digamos, sea menor a uno que haya estimado que antes, que haya converja, colocado ¿no? antes. Que converja el modelo. Bien. Y el otro, La cantidad de épocas, no. exactamente. Muy bien. ¿M? Cantidad de iteraciones, ¿no? Son las épocas. Ok. Muy bien, Bruno. Ahora bien, supongamos que tenemos una red neuronal, ¿sí? Básicamente uno puede ver la predicción como una función aplicada, ¿sí? A una combinación lineal de pesos por entradas más un bias. ¿Eh? Esto es exactamente lo que pasaba
en el perceptrón. Las entradas se multiplicaban por los pesos, se le sumaba el bias propio de la neurona, ¿sí? Esto estamos hablando de una red neuronal de una única neurona, y se le aplicaba una función de activación, ¿sí? Esto tranquilamente, esto se ve así en una neurona de salida, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad, si uno traslada, ¿sí? Esto a cualquier otra neurona, a cualquier otro estado de ese grafo computacional, esto es válido, ¿sí? Es decir, no va a ser el i, es decir, no va a ser la predicción lo que salga de I2, por ejemplo, pero va a ser el valor que salga de I2, va a estar dado por la multiplicación entre los W sub i, es decir, de los pesos de la neurona por cada entrada, más multiplicados por los inputs que vienen de las neuronas de la capa anterior, más el bias de esa neurona. Si es que esa capa está configurada para tener un bias, que vimos que podemos configurar para que sí y para que no. Y esto básicamente lo que hace es una generalización de eso que dije recién, ¿sí? Es decir, es una... el que se pierde no pasa nada, pues no suma mucho esto, pero es una fórmula súper elegante, ¿sí? Si uno, que la puede uno leer de derecha a izquierda, es decir, fíjense, esta es la capa uno, ¿sí? En donde decimos, bueno, tenemos las entradas de la red por los pesos de la capa uno y se aplica la función de activación de la capa uno. Y esto se va a ir multiplicando hacia atrás de la misma manera para todas las capas, es decir, tenemos los pesos de la capa L multiplicados por lo que viene de la capa L-1. Eso va a ser siempre así, ¿sí? Y a eso se le aplica la función de activación de la capa donde estoy parado, ¿sí? Eso que dijimos acá, sobreinterpretando la función o la fórmula, es lo que dice de manera más elegante esta fórmula aquí, ¿sí? Es casi recursivo esto, si uno, no recursivo en sentido formal, pero sí desde el punto de vista de que la capa de la capa n va tomando la capa n-1 y así sucesivamente. ¿Mm? Ahora bien, una vez, como sabemos, una vez obtenida esta predicción, nosotros podemos calcular una función de error, que es la diferencia o alguna forma de computar la diferencia entre el valor real y la predicción. ¿Sí? La función de costo, como dice el cartelito amarillo, de alguna manera, es lo que nos permite medir qué tan buena es la red, ¿sí? Aprendiendo o estimando nuestro problema. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿O más o menos? Sí, sí, se entiende. Bien, gracias, Fede. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá con backpropagation? Básicamente, backpropagation va a usar la regla de la cadena de derivadas, ¿sí? Para calcular el valor o la contribución de cada nodo al loss total, ¿sí? Al error total. Y básicamente esa cadena, esa regla de la cadena, la chain rule, lo que hace es calcular, ¿sí? El costo en función, ¿sí? De un peso W sub IJ cualquiera, ¿sí? Es decir, si uno se para acá, puede calcular el error. ¿Y cómo lo va a hacer? Básicamente lo va a hacer estimando, ¿sí? Todos los errores entre los y este camino. Es decir, si yo me paro acá, tendré que recorrer este camino y voy a tener que calcular eh, la contribución del error de este nodo, más la contribución del error de esta arista, más la contribución del error de este nodo. Eso más la de esta arista me va a determinar, ¿sí? Cuál es o cómo influye, ¿sí? Esta conexión al error total. ¿Mm?
Eso es básicamente lo que nos permite ver la regla de la cadena. Obviamente, y por eso es en backpropagation. Obviamente, cuanto más cerca de la predicción estemos, más sencillo va a ser de alguna manera estimar en cuánto contribuye. Y si no, iremos armando el caminito, ¿sí? Ahora bien, en, ¿por qué con derivadas? Bueno, análisis matemático uno seguramente les quedó lejos, a mí también, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que volver a estudiar. La derivada básicamente lo que nos permite ver es cómo cambia una función, que en este caso es la función de costo o de error, cuando cambia una de sus variables, que en este caso los pesos, ¿sí? De alguna manera conforman las variables de esa función de costo, ¿sí? Por eso vamos a utilizar las derivadas para el cálculo, ¿sí? De la contribución del error de cada conexión al error total. ¿Mm? Hasta ahí más o menos vamos, ¿se entiende? Ahora lo vamos a ver con numeritos y va a quedar bastante claro. Yo te iba a hacer una Sí, pregunta igual. Em, la función de costos es la resta de las i, pero la derivada se toma respecto de los pesos, no de las i. Eso, sí, pero eh, esta I la vamos a ir construyendo, ¿sí? Uno lo puede por sustitución reemplazar I por por una expresión, ¿sí? Que es la con la cual generamos I. Por ejemplo, en este caso, I3 la generamos con X, I2 por W6 más I1 por W5, ¿sí? Y ahí claro, vamos. ahí van apareciendo las W cuando vas para atrás, claro. Y la i Exacto, desaparece y te queda toda una expresión con W, o sea, con los pesos y bueno, las exactamente. entradas. Sí, sí. Elemento de matemática también contribuye a la regla de la cadena, Bruno. Si vamos a ir reemplazando las incógnitas de alguna manera. Bien. Bueno, a ver si funciona. Ahí está, ¿no? Uno puede ver en esta regla de la cadena el forward pass, ¿sí? Cómo se van construyendo los valores de cada neurona y el backpropagation, cómo podemos ir estimando, ¿sí? Los errores a partir de cómo se vuelve hacia atrás, ¿m? En esos errores. Cuanto más atrás estemos, más compleja va a ser, ¿sí? El cálculo del impacto de esta conexión con respecto a lo que pasa acá. ¿Mm? Pero bueno, un poco la idea es eso, ver cómo influye cada peso al error total, ¿sí? Algunos conceptos antes de entrar al ejemplo, el error se propaga de atrás, de adelante, de atrás para adelante, o en realidad de adelante para atrás, por eso backpropagation. ¿Mm? Y luego lo que vamos a ver es que en realidad, de acuerdo al peso que tenga, nosotros vamos a ir midiendo unidades de error o de participación de error, de acuerdo al peso que tenga en cada estadio, cada conexión, eso se va a multiplicar. Es decir, la proporción de error, si acá en este W tengo 4, lo que va a hacer es un cuarto, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, un poco lo que decíamos antes, cómo es la derivada de una función. Como saben, lo que nos permite medir es el cambio, ¿sí? De una función a partir de una variable que forma parte de ella, ¿sí? Y básicamente queremos ver a partir de este concepto cómo medir cuando cambia el error, ¿no? Cómo la contribución al error, ¿sí? Supongamos, para este ejemplo, eh, de Bruno que tenemos este ejemplo, ¿sí? La red neuronal más pequeña que podamos generar con una única capa oculta, una neurona de salida y los dos inputs, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, y una cuestión, para simplificar, no tenemos vías, que igualmente sería una constante, ¿sí? Y las funciones de activación son la función identidad. Es decir, la función identidad de 5 es 5, ¿sí? Es decir, lo dejamos como si no hubiera activación, ¿sí? Porque no es lo que nos va a interesar. Ahora bien, si lo pensamos en términos
de la estructura matemática de esa función que representa la red neuronal, podríamos decir que este h, ¿sí?, es igual a x1 por w1 más x2 por w2 aplicada a la función de activación, ¿sí? Pero como la función de activación es la función de identidad, lo que te va a devolver es el mismo número, ¿sí? ¿Saben la función de identidad? Es decir, la función de identidad de n es n, es decir, no modifica el valor, ¿sí? Y luego, acá, si queremos calcular la predicción va a ser este h que llega acá por w3, que en realidad acá sería la función de activación por la función de activación de w3 por h. Pero como es la función identidad, podemos eliminar esa función de activación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O Sí, Sí, le sí, hice, estamos. ¿sí? ¿O le hice lío con la función de identidad? No, es una simplificación. ¿Sí? Yo acá podría haber metido una función más, pero iba a hacer ruido en la derivada. Así es más sencillo. Bien. Ahora bien, esto lo vamos a dejar acá, ¿sí?, para que nos vaya acompañando. Supongamos que tenemos estos valores. Son valores totalmente arbitrarios que dije cuáles pongo, ¿sí? En mi soledad y la de ChatGPT decidimos poner estos valores. ¿Mm? Entonces, bueno, si uno tenemos x1 es 2, x2 es 1, W sub 1 es 1, W2 es 2. Entonces acá hacemos 2 por 1, 2, más 1 por 2, 2, 4. La función identidad de 4 es 4. Y acá esto es h. Entonces acá decimos h por 3, ¿sí?, que era la función acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto por esto me va a dar esto. Es 12, como la función al identidad de 12 es 12, la predicción es 12, ¿sí? Pero el valor real era 0, ¿estamos de acuerdo? Y el valor observado para esta instancia, la tabla de instancias de entrenamiento decía que x1 era 2, x2, ¿sí?, era 1 y era 0 para ese conjunto de valores. Pero mi red neuronal dijo que eso es 12. ¿Sí? Vemos que hay un error. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, lo que tenemos que hacer es ver cómo cambia el error si cambia la predicción, lo más fácil de todo. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, es sencillo. Uno puede verlo, es decir, 12 menos 0 es 12. Pero uno lo puede hacer también a partir de una derivada. Derivada de la función de costo en función de i. Como la función de costo que usamos es esta, la más sencilla de todas, la derivada en función de i, ¿sí?, es un medio de la predicción menos el i real al cuadrado. Esto baja acá, recuerdan, queda 2 sobre 2, ¿sí? Y me queda esto. Como esto se interpreta como constante, acá tenemos 12 menos 0, 12, ¿sí? Lo podríamos haber hecho a partir de la resta, pero podemos ver cómo calcularlo o estimarlo a partir de la derivada. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Recuerdan que cuando era de grado 2 pasaba acá, ¿sí? 2 por, y esto un grado menos, entonces queda 2 por, y como está dividiendo, queda 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora sí, bien, bien, como es positivo, claramente aumentar la predicción va a aumentar el error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo vimos con el perceptrón, acá no hay nada nuevo. Reducir, ¿sí?, o disminuir la predicción. Eso entonces ya nos permite la derivada de la función de costo en función de la predicción, entender el sentido del error. ¿Sí? Pero ahora tengo que hacer la regla de la cadena, es decir, empezar a ver, ya vimos cómo esto contribuye, ¿sí?, al error. Ahora tenemos que ver qué pasa acá, acá y acá. ¿Sí?
Empecemos por el más fácil, que es W sub 3. Lo que tenemos que calcular es cómo cambia el error en función de W sub 3. Aplicamos la regla de la cadena y para verificar eso tenemos que ir hacia atrás, es decir, tenemos que ver el error en función de la predicción y la predicción en función de W sub 3. ¿Sí? Hacer el caminito este. Eso, todo esto, estos dos, me van a dar, ¿sí? La contribución de W sub 3 al error de la red. Esto ya sabemos que es 12. ¿Sí? Esto ya lo calculamos, sabemos que es 12. Ahora tenemos que ver cuál es o cómo es W sub 3 en términos de la predicción. Nosotros sabemos, ¿sí? Que la predicción es igual a W sub 3 por H. Lo sabemos hace un tiempito, es decir, lo sabemos desde acá, ¿sí? Creo que no les quiero spoilear nada. Entonces, bueno, y a su vez sabemos que H es igual a 4, ¿sí? Ahora lo que podemos ver entonces es que la predicción en función de W sub 3 va a ser 4 por W sub 3, ¿sí? Y la derivada de 4 por W sub 3 desaparece el W sub 3 y me queda una constante, ¿sí? La derivada de fx de 4x es 4. Básicamente ese 4 es lo que va a indicar que por cada unidad que aumenta W sub 3, la predicción va a aumentar en 4 unidades, ¿sí? Y acá tenemos la explicación de que 4 por 3, por eso aumenta a 12, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo estimamos la derivada? Son derivadas muy sencillas porque son de grado 1 de grado 2. Pero ¿se ve la idea? ¿Cómo vamos recorriendo el camino para ver cuál es la contribución del error en ese grafo computacional invertido? ¿O no? ¿Hay alguna duda Sí, hasta ahí? sí, sí. Bien. No, por mi parte de ninguna. No. Bueno, si no me preguntes, ¿sí? Ahora bien, ahora podemos calcular cuánto aporta, ¿sí? W sub 3 al error total. Bueno, dijimos 12 y 4. El error respecto a W sub 3 es 48. Evidentemente, por acá hay alguna reducción que hace que sea menor, ¿sí? Podemos calcular a partir de reemplazo cuál es el total. Acá me falló el... Esperen que lo voy a dejar. Lo voy a agregar para el año que viene. Si estamos vivos. Ahora bien, sigamos con W sub 1, ¿sí? ¿Cómo estimamos el error de W sub 1? A partir de la contribución de la predicción de H, ¿sí? Y de el mismo W sub 1 en función de H. Lo tenía en la flechita, ¿sí? Para saber cuánto afecta W sub 1 al error, sigo el camino, ¿sí? De W sub 1 hasta L o al revés, en realidad. Ahora bien, sabemos que este término es 12, pues ya lo calculamos. Sabemos que este término, ¿sí? Es 3. Y sabemos que H, o sea, si hacemos la derivada de W de H en función de W sub 1, esto se va porque es constante. W sub 1, eh, acá está, W sub 1 por H, nos va a quedar, recuerden, W sub 1 es la incógnita, X1 es la pendiente o la constante, nos va a quedar la constante como el valor, ¿sí?
de la derivada, S2 implica cuánto contribuye W sub 1 al error total. ¿Sí? Fíjense que vamos a ir cambiando la derivada en función de la conexión en donde estamos parados. ¿Sí? Por eso acá, en esta derivada, esto desaparece, porque la derivada es en función de W sub 1, que es como si fuera la X. La pueden imaginar como si fuera la X. Acá lo que tenemos es, esta X desaparece y me queda esta como constante. ¿Sí? Y acá podemos ver la contribución total al error, ¿sí? En función de todo el caminito. Pero todavía nos falta. Ahí va. ¿Qué nos falta ahora? Calcular. A ver si me siguen. Y la derivada respecto a W2, el otro peso, Exactamente. ¿no? Te Muy quería bien. hacer una consulta. Sí. La derivada de I respecto de H da 3, me quedé con la idea que daba 4, no sé si me confundí yo, seguramente. De la, no sé si Eh, viene de la diapo anterior. la derivada. La derivada. A ver, espera. De la derivada de ahí con respecto a H. Ahí no es derivada de I respecto de W3. Claro, Esa es la que w daba tres 4, Sí. no de H. Está bien. Pero déjame pensar por qué es da H. Eh, ¿Por qué da 3? Ah, acá, mirá. Porque es la derivada de I respecto a H, con lo cual Sí, sí, la sí. H se va y W sub 3, ¿cuánto vale? No, W vale sub 3. 3 Eso de. vale 3. ¿Sí? ¿Me seguiste, Bruno? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Para que me irrita, soy muy obsesivo y me irrita eso. Ahí va. Bien. Volvemos a W sub 2, que es un poco la misma historia, ¿no? Conocemos el primer término, conocemos el segundo y hacemos lo mismo con el tercero, ¿sí? Acá desaparece, esta es la constante, desaparece esto, x2 vale 1. Acá tenemos la contribución, ¿sí? De W sub 2. Ahora bien, el error también depende de W sub 2, pero en menor medida que W sub 1. Ahora bien, veamos, sabemos cómo contribuye cada uno cada una de las conexiones, ¿sí? Al error total a partir de la regla o de la cadena de derivadas, ¿sí? En donde vamos, básicamente, no importa si acuerdan todas las cuentas, porque además cuando uno empieza a incorporar funciones de activación no lineal y toda la cuestión, ya la derivada, y sobre todo, por ejemplo, en una función escalón, ¿viste? Ya ahí se empieza a complicar, pero sí es importante entender que lo hicimos un ejemplo que no quiero que se lo acuerden de acá que se mueran, pero básicamente entender cómo es que sabemos, ¿sí? Esto mismo que nosotros nos planteamos, es decir, no, a diferencia del perceptrón, acá tenemos que tener en cuenta cómo estimar el aporte del error de cada conexión al error total. ¿Cómo se hace? Por la regla de cadena derivada. ¿Cómo es eso? Bueno, me paro en una conexión, me fijo el caminito y voy calculando, ¿sí? Las derivadas en función de esa conexión, de ahí hasta la proyección. Esa es un poco la idea. Si se acuerdan de eso, ya está, ¿sí? Pero bueno, veamos, ahora que sabemos la contribución al error de cada. Cualquier cosa me corregís, Sandra, ¿sí? De cada conexión. Ahora tenemos que actualizar los pesos. Ya sabemos por dónde está el pinche. Volvemos a nuestro concepto de learning rate o tasa de aprendizaje, que básicamente lo que nos va a permitir es estimar la proporción de la contribución del error que voy a ir ajustando en cada peso, en cada paso. ¿Sí? Es decir, esta es la derivada o la contribución de W a la función de error de mi red. ¿Sí? Es decir, me paro en cada lugar y lo que voy a
¿Qué va a hacer esto? Las cuentitas que obtuve, ¿sí? Es decir, las cuentas que obtuve acá, es decir, 36 va a ser la derivada de W sub 2 del error, la contribución de W sub 2 al error, 72 va a ser la de W sub 1 y 12 la de W sub 3, ¿sí? Eso van a ser básicamente de dónde voy a tomar la actualización. Que lo voy a multiplicar por mi tasa de aprendizaje y es en cuánto voy a reducir o incrementar el peso de esa conexión. Voy a ir recorriendo las conexiones a partir de haber calculado la derivada y voy a poder ir actualizando los pesos. Que por ahora lo voy a actualizar así. Después vamos a ver que para qué nos sirven los optimizadores, que básicamente lo que nos permiten es modificar la manera en la que se da este proceso. Pero por ahora quedamos con el gradiente que es la que nos abrió todas estas puertas. ¿Mm? Entonces, como el gradiente indica la dirección de máximo ascenso y lo que queremos minimizar, lo restamos, ¿sí? Lo tomamos la dirección contraria. Por eso la fórmula y como sabemos esta derivada tiene que ver con medir cuánto cambia el error respecto a cada peso, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta tasa de aprendizaje y acá tenemos el peso inicial de cada uno de los pesos, valga la redundancia, el valor inicial de cada uno de los pesos, menos la tasa de aprendizaje por el error o la contribución de esa conexión al error total. Y acá lo que me da, básicamente, son los nuevos valores para cada conexión. Entonces, ahora vamos a estimar, y después les cuento una anécdota, a estimar con la misma instancia, para la cual creo que I debía dar 0, si no me equivoco. ¿Cuál es la predicción? ¿Sí? 2 por 0,28 más 1 por 1,64 me va a dar 2,2 por 2,52 me da 5,54. Como estas son funciones de identidad, esta es la predicción. Es decir, redujo el error desde 12 a 5,54. ¿Sí? Eh, bueno, acá está la cuenta. Estaba armando la clase el otro día y acá le puse tasa de aprendizaje 0,1. ¿Sí? Cuando calculé la contribución del error, cuando calculé, perdón, la predicción nueva, pasó de 12, creo que daba a 35, supongan. ¿Sí? Y no lo dejé porque era la primera vez que hacíamos el cálculo, pero resulta súper interesante. Porque imaginen que la función de error era algo así, convexo, ojalá fuera exactamente así. Pero imagínenselo idealmente así. Este es W sub 1, este es W sub 2. Y para estos, bueno, acá tenemos W sub 3 también. Pero bueno, imagínense que tenemos esos dos. Lo que me dice es, con estos valores te da por acá. Con los anteriores, los iniciales, te da por acá. ¿Cómo puede ser que con la actualización ahora me daba por acá? Bueno, tiene que ver con que el paso, la tasa de aprendizaje, era tan alta, ¿sí? 10 veces más que la que establecí después, que queriendo bajar, se pasaba de largo, ¿sí? Entonces, lo tendría que haber dejado por ahí, que igual no es tan difícil de calcular, pero es una linda forma de ver cómo la tasa de aprendizaje, ¿sí? Influye en llegar al máximo, al mínimo, perdón, global o pasarse de largo. Esto es lo que va a terminar pasando muchas veces, que rebota y después rebota y rebota y llega igual, pero en el medio pasan esas cosas, es decir, que no hay una caída pronunciada, sino que muchas veces hay como un zigzag ahí, ¿sí? Pero bueno, es un poco más o menos cómo funciona backpropagation a partir de un ejemplo. Se ve más o menos, vamos bien de tiempo.
Tendríamos que estar en 18, 17, 30, 19:30 y estamos 19:22 y estamos bien. ¿Hay una duda hasta acá? Yo te quería hacer una consulta, no sé si es una duda, pero pensaba la primera vez que escuché de esto, digo, siempre el learning rate es un número, se plantea como un número fijo, pero no se podría hacerlo dinámico y al principio hacerlo más grande para que empiece a converger y en un momento con un criterio disminuirlo para ir como a un grano más fino y no evitar este efecto tanto de rebote. ¿La querés dar vos la clase, Bruno? Es lo que viene ahora. Sí, es lo que Ah, viene no, ahora. pues, No, perdón, está perdón. perfecto, está buenísimo. Está buenísimo que haya llegado a esa conclusión porque quiere decir que va entendiendo el mecanismo. Está fantástico, la verdad que está fantástico. Los optimizadores, básicamente, lo que varían es cómo actualizar esos pesos, ¿sí? Que la manera más sencilla, como dice, como venimos trabajando, es la del gradiente, ¿sí? Que lo que hace es una actualización fija, pero hay otros optimizadores que tienen en cuenta la inercia, ¿sí? Es decir, cómo venimos en términos de, del aprendizaje y de la actualización, ¿sí? Qué envidia la cabeza de los físicos. Me equivoqué de carrera, encantado de tener esa mirada del mundo. Esa es básicamente hacia dónde vamos. Eh, bien, un poco lo que decíamos de las funciones, ¿no? Y esto vale para redes neuronales, pero ustedes ya lo recontra saben que vale también para otro tipo de estimación de funciones de modelización, básicamente, que son las funciones que generamos con un modelo de Machine Learning. Entrenar un modelo o una red neuronal en este caso consiste en encontrar los valores de los pesos que minimicen el error. Si esto es un poco lo que dibujé en el aire, acá podemos ver, en este caso, no me daba para hacerlo en 3D como acá. Acá tienen las tres. ¿Sí? Eh, y básicamente usted lo puede interpretar así, creo que se entendió de cómo lo mostré, pero uno puede imaginar una, una proyección n-dimensional en donde cada dimensión es uno de los parámetros de la red, es decir, uno de los pesos, y vamos modelando el volumen de la función a partir del valor que me he estimado para el loss, para el error, ¿sí? Es decir, imaginamos todo como una superficie, una superficie en realidad porque es n mayor a 2, ¿no es cierto? Pero podría, si fuera n igual a 2, podría no ser una superficie. Eh, y ahí cada punto, como le decía, tiene que ver con uno de los pesos, o cada una de las coordenadas, perdón, con los pesos o los parámetros de la red, y la altura tiene que ver con el error, ¿sí? Lo que intentamos hacer con el cálculo de estos gradientes es ver cómo mover los pesos para reducir el error. Bien, ahora hablemos un poquito de funciones de pérdida y después sí ya llegamos a lo que plantea Bruno. Intuitivamente, ¿sí? Estas últimas 3 horas del seminario, por lo menos que transitamos juntos, estuvimos hablando de funciones de pérdida, aprovechando muchos conocimientos que ya traen de la carrera, pero uno podría decir que una función de pérdida de alguna manera nos determina cuán bueno es el modelo en términos de estimar valores, ¿sí? Para una situación problemática, ¿sí? En donde da un conjunto de datos que tiene una etiqueta, ¿sí? O tiene un target, eh, tenemos una entrada y un target, como les decía, ¿no? La función de pérdida se calcula como una función de costo cualquiera que mide la diferencia entre la función que estimamos y el valor real. ¿Sí? Esta función que estimamos será la arquitectura o la estructura de nuestra red neuronal. Pero lo interesante que quiero que nos quedemos es con la macroestructura de la función del cálculo, el cálculo de la función de pérdida, digo bien. ¿Sí? Vamos a tener, ¿cómo se va a calcular? Bueno, va a ser una sumatoria, ¿sí? De las diferencias entre todos los puntos, ¿sí? Este I viene de acá. Y luego la división de la cantidad de puntos que viene acá.
En definitiva, va a ser un promedio, ¿sí? Va a ser el promedio, es decir, una función de pérdida, va a ser el promedio de las diferencias para todos los puntos que tengo en el entrenamiento, conjunto de datos de entrenamiento, entre la estimación de mi modelo y el valor real, ¿sí? Formalmente podemos definir, ¿sí?, a la función de pérdida como eso. Ahora bien, lo que va a variar es este L, ¿no? La manera en la cual podemos computar el L. La función que venimos trabajando es la más sencilla, en donde decimos, bueno, la predicción menos el valor real, ¿sí?, elevado al cuadrado era, y después calculaba, eh, hacia el promedio, ¿sí? Pero la realidad es que vamos a tener diferentes funciones de pérdida y la elección de la función depende del tipo de problema, ¿sí? Vamos a ver dos, las más comunes, la entropía cruzada y el error cuadrático medio, que para ustedes creo que a día de hoy ya es una función de pérdida conocida. Creo que por ahí la novedad está en más que nada en la entropía cruzada, que es una función de pérdida que se usa muchísimo en clasificación, ¿sí? Es intuitiva, pero es también muy elegante. Em, Acá uno dejé esta imagen porque me parece algunos conceptos y uno podría tener un vector de característica unidimensional, es decir, como una característica, modelar una variable respuesta o una variable dependiente a partir de una variable independiente. Acá hay una serie de conceptos interesantes, es decir, el offset, es decir, la diferencia entre la predicción y el error, perdón, la diferencia entre, digo bien, el valor observado y la predicción, ¿sí? La predicción va a estar dada por esta función que vemos acá, en este caso lineal, modelada a partir de esta función, ¿sí?, con una constante y la pendiente de una recta. Esa constante es la intersección, ¿sí?, al eje. Es decir, cuál es la estimación, ¿sí?, cuando el x hace cero, o la variable explicativa se hace cero, ¿sí? Acá también podemos ver que está incluido, ¿no?, la estimación del error, ¿sí? Acá tenemos entonces las observaciones, y estas son las observaciones reales y el irreal, y estas son las predicciones. Sí, yendo al error cuadrático medio, ¿sí?, que es la función de pérdida que usamos en regresión. De vuelta tenemos la curva la recta entrenada, curva, podría ser una curva, y los datos reales, en donde cada dato real está dado esta, por este cómputo, es decir, un valor, este punto obedece a un valor, ¿sí?, para un X y un valor para un exponente, no un exponente, sino un valor real, no me sale el nombre ahora. Y podemos calcular, ¿sí?, el error cuadrático medio. Fíjense, esto lo sacamos porque es parte de la estructura de la función de costo, ¿sí? Esto va a ir siempre. Y en el caso de la función, del error cuadrático medio, es el error observado menos la predicción del modelo para ese punto elevado al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de todas las predicciones y de todos los valores, o sea, la diferencia entre todos los valores observados y todas las predicciones, ¿sí? Eso creo que no aporta nada nuevo, es algo que ya conocen, pero esto por ahí es más interesante y por ahí nunca lo vieron de esta forma. No sé si vieron la entropía cruzada. ¿La conocen? Por ahí vieron, por ahí la vieron en algún punto. No creo, pero No, no, yo no. A ver, por mi lado. bien. Bueno, supongamos que tenemos un problema de clasificación binario, ¿sí? Básicamente, a partir, de una logística, lo que podemos estimar es la probabilidad, ¿sí?, de que una instancia pertenezca a una de dos clases.
Esto recuerdan, ¿sí? Acá tenemos el cero y dijimos que acá tenemos un true solve en 0,5. Si es mayor a 0,5, decimos que es de clase uno. Y si es menor a 0,5, decimos que es de clase cero. ¿Sí? En algún otro encuentro esto lo vimos, no me acuerdo aplicado a qué. Pero hasta ahí me... Ah, la función de escalón, una función de activación. ¿Sí? Hasta ahí esto lo vimos. Estamos de acuerdo, ¿no? Trabajamos el lunes pasado, ahora que recuerdo. Eso sí me La, acuerdo que lo vimos, sí. la sigmoide. La Bueno, sigmoide, esta, gracias, Bruno. Eh, Ahora bien, la función de pérdida de la entropía cruzada podemos modelarla a partir de esto que es la estructura y esta función. Es decir, menos el valor observado para ahí por el logaritmo de la predicción en ese punto, menos uno menos la predicción en ese punto por el logaritmo de uno menos, y ya vamos a ver por qué el uno menos, porque es súper elegante, la predicción del modelo en ese punto. Veamos qué es lo que pasa primero intuitivamente y después lo formalizamos. ¿Qué pasa? Imagínense que el valor observado es cero y la predicción es cero, lo cual es súper raro porque en general vamos a tener un valor cercano a cero, un valor cercano a uno, pero es raro que el modelo nos diga uno, que eso querría decir la total certeza de que corresponda a la clase uno, o cero, que es la total certeza de que corresponda a la clase cero. Porque acuérdense que la sigmoide nos da un valor, como decía Bruno, un valor interpretable como una probabilidad. ¿Sí? Pero bueno, hacemos el cálculo. Si es cero y mi modelo dice cero, la función de costo va a ser menos cero, porque es el valor observado en ese punto, por, no importa por qué, porque eso se va a anular, menos uno menos el valor observado en ese punto, como era cero, queda uno por el logaritmo de uno, que sabemos que el logaritmo de uno es cero. ¿Qué me da como costo o como error? Cero. Y claro, si acertó, ¿sí? Eh, sin ningún tipo de miramiento, ¿sí? La clavó al ángulo. Ahora bien, veamos que esto sería algo más real. El valor es uno y el modelo me dice 0,8. ¿Qué me está diciendo? Que es uno, ¿sí? Con un valor de probabilidad de 0,8. Yo calculo la función de costo y digo, bueno, menos uno porque el valor 0 de ahí, por el logaritmo de 0,8, que es lo predicho por el modelo, menos uno menos uno, ¿sí? Y anulo la segunda parte. Che, ¿qué pasa acá? Cuando es cero se anula la primera parte, cuando es uno se anula la segunda parte. Apa, acá está pasando algo. Me da un valor, ¿sí? Bajo de error. Ahora vamos a otro. Es cero y el modelo me dice 0,7, con lo cual me está diciendo es uno. ¿Sí? Como es cero, se hace cero esta primera parte y voy a la segunda. Uno menos cero, ¿sí? Eh, por el logaritmo de uno menos la predicción del modelo, que es logaritmo de 0,3, que es 1,20. Es decir, cuanto más lejos estoy, entre el valor real y la predicción, más alto es el número. Cuanto más cerca estoy, más bajo. Y además, otra propiedad de la función de costo, súper interesante. Bueno, la primera es esta, ¿no? La loss es chica cuando el modelo le da alta probabilidad a la respuesta correcta y es grande cuando está seguro pero se equivoca. Que eso es interesante, es decir, porque si acá dijera 0,55, el costo o el error acá sería más bajo. Habría un error, pero sería más bajo. Es decir, cuanto más seguro esté en su error, ¿sí? Cuanto más empecinado esté en marcar el error, más alto es el costo. Pero eso es básicamente lo que determina la función. Pero una cuestión súper interesante de la función de entropía cruzada es este. El tipo lo que hace es modelar una curva distinta para cada posible respuesta. Y eso me parece súper elegante, es decir, y lo hace de manera automática, porque claro,
con este artilugio de menos i y uno menos i, acá, en un problema binario, estamos todos de acuerdo en que siempre se va a anular este cuando el valor sea cero, ¿sí? Se va a anular este y cuando el valor sea uno se va a anular este. Porque uno menos uno. Entonces siempre vamos a estar jugando con esta logarítmica, ¿sí? Y que además, fíjense qué interesante, cuanto más, ¿sí? Si la predicción es uno y es uno, el error tiende a cero. Si la predicción es uno y el error y tiende a cero, perdón, si el valor es uno, ¿sí? Y la predicción tiende a cero, el error, cuanto más tiende a cero, más alto va a ser. Y acá al revés, ¿sí? Si es cero, cuanto más tienda a 1 la predicción, más alto va a ser el error, ¿sí? Si lo calcula en 0,5 o en 0,6, ponele, bueno, no va a ser tan alto, ¿sí? Eso está súper, súper interesante. ¿Mm? Bueno, yo marqué, pero estaba en la flechita. Rayé todo de gusto. ¿Se entiende eso? Es la función de costo utilizada para la clasificación, ¿sí? La función de error. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió? Como esta hay muchísimas otras funciones que uno puede ir eligiendo, pero bueno, básicamente lo que muestran es cómo juega, cómo penalizamos o cómo penaliza el modelo, en este caso la red neuronal, el, los errores de estimación. Otra de las cuestiones por las cuales las redes neuronales son súper versátiles, ¿no? Es decir, en general las técnicas que nosotros conocemos de aprendizaje automático no tienen N formas de computar el costo. De hecho, el costo es como parte de, de la estructura de la técnica. No sé, se me ocurre árboles de clasificación, que bueno, ahí podemos cambiar la función de costo, que en general está Gini o está entropía. Eh, y después no hay tantas más, ¿sí? No hay tantas más. En redes neuronales, uno puede ir intercambiando las funciones de estimación del error, ¿sí? Eso también se pone interesante. Obviamente que hay funciones de estimación del error en función de la familia, en función del tipo de problema que vamos a modelar. Cuando hablamos de tipo de problema, hablamos en general de... de la familia de problemas, ¿sí? Clasificación binaria, clasificación multiclase, regresión, etcétera, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, sí, se entiende, Juan. Sí, se Bueno, entiende, profe. Profe, justo quería mencionar que ya está la Integrity, la de Artemis, yendo por detrás de la Luna. Detrás de la Luna, eclipsando la Tierra. Está ahí, a 30 segundos. Tengo una pantalla ahí. no tengo idea de qué me estás hablando, Juan, pero me alegro un montón. Mentira, ¿no? ¿Mentira qué? Que no tenés idea, digo. No sé de qué están hablando. No, no. Ay, Dios. ¿De qué están hablando? Me cuentan. Que así queda grabar. Bueno, me entero después. Después lo googleo. Bien. Em, Del gradiente a los optimizadores, ¿sí? Hasta ahora lo que trabajamos es sobre la lógica del gradiente, en donde vamos a ir actualizando los pesos a partir de la contribución del error de cada peso, ¿sí? Pero claro, en la práctica esto se puede mejorar. Esto que decía Bruno, que Bruno se dio cuenta, hubo investigadores antes que también se dieron cuenta, al igual que él, y a diferencia que yo. Eh, Podemos acelerar la convergencia, ¿sí? O evitar estas oscilaciones, estos zigzags,
mejorando esa regla, que es una regla pareciera bastante fija, ¿sí? Eh, Incluso podemos adaptarlo mejor a la superficie del error, es decir, bajar rápido cuando lo amerite y minorar la marcha cuando también lo amerite. ¿Mm? A esto es lo que denominamos a esos cambios en las reglas de cálculo de los nuevos pesos, los llamamos optimizadores, ¿sí? Es decir, fíjense lo interesante y de vuelta a lo versátil y parametrizable en la red neuronal, que el algoritmo de propagation nos permite medir la contribución de cada conexión al error y no necesito, ¿sí? Casarme con una regla de actualización, sino que además puedo ir intercambiando estas reglas de actualización, estos optimizadores, ¿sí? Vieron la semana pasada cuando mostré la segunda notebook, vimos que eh, el optimizador es uno de los hiperparámetros, ¿sí? Lo hablamos un poquito. Ahora bien, eh, esto lo conocemos, ¿sí? Esta diapo la tomé de un curso de posgrado de aprendizaje profundo que damos con Rosana en posgrado. Se la robé a ella. Quería dejarlo también grabado. Eh, como saben, ¿sí? Los parámetros del modelo los vamos a ir ajustando iterativamente a partir de estas épocas, ¿sí? Y en función del gradiente. Eh, pero podemos tomar diferentes estrategias para esta actualización, ¿sí? Y acá dejar en claro esto, el gradiente, como vimos ahora, hasta ahora, es una regla, ¿sí? No es un algoritmo. ¿M? Por eso cuando vean SGD, están hablando también del gradiente, pero de alguna manera están hablando de un algoritmo que incorpora el gradiente. De hecho, Momentum y AND también incorporan el gradiente, lo que pasa es que tienen otra capacidad de adaptarse. ¿M? Eso es importante plantear. Bien, ¿qué es lo que va a hacer SGD? Que es, les cuento, una, un algoritmo muy utilizado también, muy sencillo, pero muy utilizado. Bueno, lo que va a hacer es actualizar los pesos moviéndose en la dirección opuesta al gradiente, Juan, pero es lo mismo que dijiste hoy. Sí, pero acá lo va a poder hacer a partir de minibatch. Es decir, podemos configurar o parametrizar la idea de cada cuánto ir actualizando, ¿sí? La dirección del gradiente. Y es un algoritmo, ¿sí? Es decir, aplicando la regla del gradiente, voy, ¿sí? Ajustando eh, los pesos, ¿sí? Lo cual, como vimos, lo hace simple y eficiente esta idea de tomar el gradiente. Tenemos un par de cómputos matemáticos, pero no hay demasiada vuelta. Tiene un bajo costo computacional. Y como vimos, la capacidad de generalizar a muchos problemas, ¿sí? Eh, por el contrario, entre las desventajas, esto que decía Bruno, bueno, uno lo podría tomar de alguna manera alguna idea de cómo voy bajando o los problemas que estoy teniendo para hacer una actualización más eficiente o más adaptativa. Bueno, eso es lo que no nos permite el gradiente. Es decir, si nosotros dijimos que vamos a bajar de 0,01, va a bajar el 0,001, aunque se pase de largo y siga zigzagueando. O aunque acá haya 5, bueno, lo va a hacer a 0,01, va a hacer pin, 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 pin. Sí, va a tardar un montón de mini batch en llegar hasta ahí. Y claramente es no sensible al mini batch. Es emocionalmente dependiente del del learning rate. Es decir, porque básicamente el único parámetro en el cual se basa para ir actualizando. Es decir, el learning rate, perdón, es la proporción del error en el cual actualizo eh,
actualizo ese peso, esa conexión. Con lo cual, a errores grandes actualizo un valor real grande, pero proporcional al valor del parámetro. A valores pequeños actualizo, ¿sí?, la misma proporción, ¿sí?, sobre un valor pequeño es un valor súper pequeñísimo. ¿M? Por eso aparecieron otros algoritmos. Uno es Momentum, que Momentum en Keras en realidad es SGD, hay un hiperparámetro que es Momentum, creo, y le ponemos True, que básicamente lo que hace es incorporar memoria del movimiento previo. Básicamente, si el movimiento previo yo bajé mucho, tengo una velocidad acumulada alta y sigo teniendo el mismo sentido del gradiente, quiere decir que puedo seguir bajando. En algún momento se la va a dar, ¿sí? En algún momento por ahí se pase una vez de largo, pero ahí se actualiza, ¿sí?, esa velocidad acumulada y empieza a tener otro tipo de oscilaciones, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? Igualmente esto es medio ideal, pero fíjense acá cómo acá tenemos oscilaciones altas y después como que va llegando y se va adaptando. Desde el punto de vista matemático, acá se va a dar algo parecido a esto, ¿no? En algún momento esto va a tener que saltarse, porque si no, no tiene forma de darse cuenta que tiene que empezar a minorar la marcha, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera me permite tener memoria sobre la velocidad acumulada. ¿Cuál es el tema que tiene Momentum? El tema que tiene Momentum es que fíjense que esta operación está vectorizada. ¿Qué quiero decir? Aplica a todos los parámetros la, eh, el mismo, la misma velocidad acumulada, ¿sí? Y como vimos, por ahí hay parámetros con menor o mayor contribución, con lo cual eso lo podemos ir separando o teniendo en cuenta, ¿sí? Claramente la convergencia más rápida que SGD puro, como les digo, en Keras no es un algoritmo en sí nuevo o un optimizador nuevo, sino que es una variante de SGD. En general tiene menos zigzag. Si arrancamos de muy arriba, me va a permitir llegar a una convergencia mucho más rápido. Y si llegamos, y si arrancamos de abajo con un learning rate alto, me va a permitir oscilar menos, ¿sí? Porque de alguna manera condiciona al learning rate, en términos de que adiciona, ¿sí?, una, un valor asociado a la velocidad acumulada. ¿M? Obviamente introduce un hiperparámetro adicional, este beta, ¿sí? Eh, y nos da la tasa de aprendizaje por parámetro, es decir, tenemos un momentum, una memoria del modelo, ¿sí? Bueno, pero para eso aparece Adam, que es hoy el optimizador más utilizado en redes neuronales puras, eh, que básicamente permite eso, ¿sí? Tenemos un paso, ¿sí?, según el comportamiento histórico de cada peso, ¿sí? Es decir, acá lo que tenemos es el promedio del gradiente y tenemos una memoria, ¿sí?, para con la magnitud histórica. Tenemos dirección y magnitud por cada parámetro, ¿sí? Habría que ver, la verdad nunca me puse a investigar con mayor profundidad esta fórmula, como si por ahí lo he hecho con otras. ¿Por qué necesita tener la dirección y la magnitud si con los símbolos yo eso lo puedo jugar, que es lo que mismo que hacemos con Backpropagation antes? Lo interesante es que tenemos dos memorias por parámetros, ¿sí? Ahí lo que tenemos es una memoria adaptativa por parámetro, ¿sí? Es decir, momentum recuerda qué pasó antes en el modelo, en la curva de costo, y Adam recuerda, ¿sí?, qué pasó antes
por cada parámetro y cómo cada parámetro influyó en eso. ¿Sí? Em, Esto es importante, como va aprendiendo casi solo, ¿sí? No le va a interesar tanto el learning rate, que ese learning rate va a estar condicionado por un montón de aspectos, al menos dos, ¿sí? Obviamente va a complejizar el aprendizaje, ¿sí? Pero en general funciona mejor, ¿sí? En general hoy Adam es el optimizador de los clásicos, el más utilizado, ¿sí? Es un poco lo que decía Bruno, esto que intuitivamente Bruno se daba cuenta de decir, che, pero esto no se puede hacer más eficiente. Bueno, si también hay trabajo asociado. ¿Están todos los optimizadores que se podrían generar? Bueno, eso se vuelve súper interesante y un área de estudio en sí mismo. Es decir, uno podría definir su propio optimizador e intercambiarlo en la librería. Lo mismo pasa con las funciones de activación y eso lo hace súper potente a las redes neuronales, ¿no? Está hecho de que hay una meta heurística, si se quiere, y luego uno va, introduce parámetros o capacidades a partir de esos parámetros, hace a las redes neuronales tan versátiles, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la idea, por lo menos una noción de, por ahí no tan a fondo como lo que vimos de backpropagation, pero cómo pueden ir variando la manera en la cual se actualizan los parámetros a partir de la contribución del error que detectamos en backpropagation utilizando optimizadores. ¿Sí? Y vimos los tres, por ahí los dos más conocidos, SGD y Adam. Momentum lo incorporamos porque es una forma de transicionar desde uno totalmente estático y fijo a uno bastante más inteligente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, perfecto, Juan. Bueno, me alegro. Me alegro, me alegro. Bien. Ahora trabajemos en el último concepto de la noche. Ya es de noche acá. Hace frío y llueve. No sé cómo andará por la luna ahí, Juan Jara. Pero acá Ah, sí, acá también hace frío y llueve. bien. Bueno. Em, Este es un concepto que no es nuevo, pero básicamente también tenemos técnicas en redes neuronales para abordarlo, ¿sí? Que es, tiene que ver con el overfitting o sobreajuste. Lo conocen, lo super conocen de Machine Learning. Bueno, acá, ¿qué sucede? ¿Cuál es la idea? En general, vamos a preferir, ¿sí? Modelos más sencillos que modelos perfectos o que ajusten de manera perfecta a los ejemplos de entrenamiento, ¿sí? Esa cuestión, ese trade-off entre el bias y, entre el bias y el. Uy, se me hizo una nube, se me nubló. Esa cuestión de la sencillez y, y la robustez, ¿sí? Lo digo en español, ya que no me sale en inglés. eh, es algo que ya traemos de Machine Learning, ¿sí? Bueno, en redes neuronales esa idea eh, sigue, ¿sí? Todavía la sostenemos y básicamente vamos a ver técnicas de regularización. ¿Cuál es la idea de regularización? Bueno, evitar, ¿sí? Que la red neuronal aprenda ejemplos de memoria o genere patrones de circulación a partir de ese grafo dirigido, ¿sí? O siga aprovechando o siga entrenando cuando ya llegamos al mejor modelo posible. Es decir, vamos a ver tres técnicas para regularizar nuestros modelos finales. Básicamente, regularizar nuestros modelos finales va a ser tratar de tender a modelos más sencillos y no a modelos que sobreajusten, ¿sí? A ejemplos de entrenamiento, pero que luego no puedan generalizar como método punto blanco a problemas del mundo real. ¿Sí? ¿Ven? Esta recta que al principio puede parecernos medio a lo bruto, luego vemos que cuando aparecen problemas de generalización, problemas del mundo real, que el modelo no conoció en el momento de entrenamiento,
Ese modelo más sencillo tiene una capacidad de adaptación mayor que ese modelo súper complejo que se aprendió los ejemplos de entrenamiento, es decir, los puntos celestes de memoria. La primera tiene que ver, ¿sí?, con la regularización a partir de la penalización, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos esta función de costo, ya hoy la vimos por lo menos 3 o 4 veces, ¿sí? Una función de costo cualquiera con esta estructura. Lo que vamos a hacer es adicionar en cada estimación una penalización que básicamente lo que nos va a permitir es prevenir que el modelo ajuste demasiado datos de entrenamiento, ¿sí? Y hay por lo menos 3 formas de hacer esto, 3 parámetros, o no son 3 parámetros, sino 3 valores de ese parámetro de regularización, ¿sí? La idea entonces, al loss total, sumarle una penalización. Los más conocidos son L1, L2 y ElasticNet. Que estas cuestiones vienen, o por lo menos yo las conozco de regresiones tipo Lazo y tipo Rich, que creo que hablamos algo de esto en aprendizaje automático. Básicamente, lo que hacen estas penalizaciones es hacer tender primero L1, hacer tender a cero algunas de las variables, ¿sí? Lo que hace la sumatoria total, ¿sí?, del error, ¿sí?, y lo multiplica esto es un hiperparámetro, ¿sí? Y básicamente lo que va a hacer es hacer tender a cero algunas variables. Que básicamente también achica pesos, pero a partir de tener en cuenta la magnitud, porque acá tiene en cuenta la potencia, ¿sí? La potencia en base 2 de cada peso. Entonces a los pesos más altos le va a restar, le va a sumar más, o lo va a penalizar con más, y a los pesos más pequeños con menos. Y luego el AsticNet, que de alguna manera lo que intenta hacer es combinar ambos. ¿Sí? Es la más compleja de los dos. Lo que intenta básicamente es normalizar algunos pesos. ¿Sí? Los pesos demasiado bajos o que son muy bajos, en vez de tener muchas, ¿sí?, em, variables o parámetros en mi modelo, algunos con valores tendientes a cero, básicamente lo que hacemos es prácticamente desactivar esos parámetros que están muy cerca de cero, ¿sí? Entonces tenemos un modelo de menos variables en la práctica. Es decir, yo tengo un modelo que estima I a partir de A más B, obviamente cada uno, imagínenselo con su pendiente, más C, más D. Si yo a esos parámetros, estos son los de entrada, ¿sí? Algunos los hago tender a cero, los de menor peso, es un W sub 3, les juro. Si algunos de estos los hago tender a cero, los más bajos, lo que va a pasar es que en efecto van a tener, van a tener efecto algunos de los parámetros de esa red, ¿sí? Los otros, como tienden a cero, no van a tener un peso real en la predicción, ¿sí? Eso es un poco la idea. Entonces, una de las técnicas de regularización que podemos aplicar es a partir de la penalización, ¿sí? Ya sea a partir del E1, L2 o la Stigner. Otra estrategia de regularización es el early stopping o el parado temprano, no sé cómo, no sé cómo decirle, la finalización temprana de entrenamiento, ¿sí? Básicamente estamos de acuerdo en que tenemos un training set, un validation set y un test set. Este validation set lo vamos a utilizar, ¿sí?, para evaluar el entrenamiento. ¿Sí? En cada época aplicamos el validation set. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros entrenamos de manera
tendiente a infinito o muy alto, durante mucho tiempo, la red neuronal con el ejemplo de entrenamiento, naturalmente, esos ejemplos de entrenamiento, la red neuronal se los va a ir aprendiendo de memoria, ¿sí? Entonces, claro, a mayor cantidad de iteraciones, el error va a ir bajando. ¿Cuál es el problema de que se lo aprenda de memoria? ¿Qué les parece que se aprenda los ejemplos de memoria? Si yo entreno más, ¿sí? Me aprendo más de memoria esos ejemplos de entrenamiento. ¿Qué efecto causa eso? Que después no pueda generalizar o que no lo haga Exactamente. bien. Que después no pueda generalizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el early stopping? Que es también un hiperparámetro. Es decir, bueno, yo lo pongo en true y lo que va a decir es, cuando empiece, independientemente de lo que pase con el training set, si al final de una época, con el validation set, veo que empieza, ¿sí? Em, que no empieza a reducir el error para el test de validación, para el set de validación, corto el entrenamiento, ¿sí? ¿Qué efecto me genera esta idea? Básicamente reducir, ¿sí? La posibilidad de que esto que dice Bruno se sobreaprenda los ejemplos de entrenamiento y luego no pueda generalizar. Entonces uno seteando el hiperparámetro, el stopping, ¿sí? Evita esto, ¿sí? Si por un par de épocas o durante un... Funciona por batch en realidad. Esto no reduce el error en el set de entrenamiento, de validación, corta el entrenamiento. ¿Mm? Entonces entrenamos hasta el mejor punto y no hasta el final, ¿sí? O no hasta que converja, que sabemos que el hecho de que converja es, digamos, un cuento de hadas, es decir, no va a pasar en la vida real. Otra forma de regularizar es con el dropout, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consiste? Y eso se aplica por capa. Lo que yo digo es, bueno, al inicio de cada época, ¿sí? En cada iteración, algunas neuronas se ponen en cero. Yo puedo decir, bueno, hacer un dropout, aplicar un dropout de 0,30. Entonces lo que va a hacer es, el 30% de las neuronas de una capa se van a poner en cero en esa iteración. ¿Qué es lo que me permite eso? Bueno, básicamente que la red tienda a activar algunas zonas, ¿sí? O algunas regiones de manera sistemática, ¿sí? Uno de los efectos que puede tener el entrenamiento sobre una red es que haya algunos parámetros que por su valor o por su magnitud hagan que los patrones de aprendizaje o de predicción circulen siempre por una misma región de la red neuronal. Para evitar esos potenciales problemas de generación de un patrón común, que lo que hace esa generación del patrón común es, de alguna manera, evitar que se active toda la... Uy, acá podría haber puesto el meme de qué pasa si activáramos todo nuestro cerebro. Que evitar, ¿sí? Que algunas regiones de esa red neuronal no sean de importancia. Es decir, si yo, ¿qué sentido tiene activar o configurar una red neuronal de n parámetros si solo voy a tener en cuenta un subconjunto? ¿Sí? Entonces, un poco la idea de el dropout y de poner en cero algunas neuronas de manera aleatoria al inicio de cada época es que evitemos memorizar, ¿sí? Algunos patrones específicos y tendamos a aprovechar todos los parámetros de esa red, ¿sí? Eso también mejora la capacidad de generalizar y reaprovecha mejor los parámetros de la arquitectura de mi red, ¿sí? Es un parámetro súper sencillo que se aplica por capa, ¿sí? A partir de la definición de una proporción. ¿Dudas hasta acá? Bueno, Sí. em, estaba pensando, ¿esto no compite contra unas técnicas anteriores en las que los que
las neuronas que tenían poco peso, poco se activaban, se descartaban, digamos, o se eliminaban. Creo que era L1 o algo así, si no me acuerdo. Em, se complementa más que compiten, ¿no? Digamos, básicamente están haciendo lo mismo, Bruno, ¿no? Lo que están haciendo, pero acá es importante, porque es importante ver qué pasa. En la normalización anterior, los que van a tender a cero son aquellos justamente que tienen valores cercanos a cero, ¿sí? Eso como los menos importantes los bajamos, los eliminamos. En este caso lo que hacemos es en cada iteración como resetear algunos aleatoriamente, ¿sí? Se hace lo mismo, pero a partir de dos lógicas diferentes. Acá no importa no importa el valor previo de la neurona, yo la desactivo de manera aleatoria o a partir de una lógica de aleatoriedad al inicio de cada iteración, ¿sí? La verdad que eh, deberíamos buscar en algún paper, lo puedo buscar para el lunes que viene, cómo compiten desde el punto de vista empírico esas dos inicializaciones o no, regularizaciones, ¿sí? La verdad no lo tengo tan claro, pero sí es importante que te queden claro, Bruno, es que la lógica, más allá de que actúan sobre lo mismo, es decir, porque estamos de acuerdo que esta no actúa sobre lo mismo, esta lo que dice es bueno, si empiezo a tener peor performance sobre el set de validación, corto de entrenamiento. La primera y la tercera, lo que dice Bruno es, esto hace lo mismo, es decir, ponen en cero algunos parámetros de la red. Sí. Esto lo hacen con una lógica de simplificar modelo, ¿sí? Simplificar el modelo. Es más, em, yo creo que esta técnica de regularización por ahí Sandra lo recuerda, por ahí no, se aplica al final del entrenamiento. Es decir, apaga los parámetros que están con un peso relativo bajo una vez terminado el entrenamiento. Pues la lógica es la de reducir, ¿sí? La complejidad de la red. En el otro no estamos tratando de reducir la complejidad de la red, sino que lo que estamos haciendo es evitar que haya un patrón específico y que todo lo que demás que sucede en la red no importa a la hora de generar la predicción. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia, Bruno? Igual desde el punto de vista empírico tendría que verlo. Pero Y como que el además, primero es más me suena a una poda de cosas Exacto, que no es se una activaron, poda de que no se usaron es una y poda que de no, variables. Que no, claro, que no te están aportando nada y sí aportan en poco. tiempo de Están cálculo y demás. aportando complejidad, sí. te Claro, aporta poco y es una poda dirigida, digamos. En el claro. último caso es aleatorio, entonces vos ahí no sabes efectivamente qué es lo que estás sacando, ¿no? Creo que lo que decía Juan Manuel, eh, lo que evita eso es que vos vayas siempre por el mismo camino, Ujú, totalmente. pero en forma aleatoria. Hoy es este camino, en otra instancia es otro camino diferente. En el otro caso vos sabés que siempre son los de menor peso, ¿no? Igual está interesante el comentario, eh, pero es una lógica que viene o que también se aplica a la regresión, ¿sí? Básicamente esa es la idea, es decir, eliminar algunos parámetros del modelo que no son determinantes, ¿sí? Entonces me permiten aplanar esa función o hacerla más sencilla, ¿sí? Es decir, esta va asociado a esta idea, ¿no? A esta idea, ¿sí? La otra de regularización, esta técnica de regularización, va asociado más a la idea de a poder aprovechar todos los parámetros de la red neuronal y no un subconjunto, los de mayor peso, ¿sí? De alguna manera distribuir mejor el conocimiento. ¿Se ve, Bruno, más o menos? Sí, sí, ahí Pero quedó. lo voy a buscar, está interesante, o por lo menos se me activó la neurona a pensar cómo empíricamente configuramos el dropout en conjunto con la regularización
L1, L2, etcétera. ¿Mm? Bien, ¿alguna cuestión? Este es un curso muy lindo. El problema que tiene es que no tiene libro. Pará, esto es así. Esto es así. Este es un curso súper bonito que si lo buscan lo van a encontrar, de Stanford. El tema es que está grabado, no tiene un material escrito y son dos videos que están grabados como si fueran en una sala híbrida, que está súper interesante, pero no es tan lindo de ver. Eh, este material está piola, bueno, y esto un poco de un curso que vimos con Rosana el mes pasado sobre Deep Learning. Tomé algunas cosas de ahí, así que en honor a que alguna clase la dio Rosana y otra la di yo, lo puse como para no chorearle a nadie. Pero bueno, se entendió más o menos hasta acá. Hasta acá es lo que llegábamos, lo que teníamos que trabajar. El miércoles yo voy a estar no sé cómo voy a hacer, porque voy a estar en una mesa de WIC, como moderador del workshop. ¿Cómo se dice? Uy, el workshop de investigadores de ciencia de la computación. Así que la clase esa la va a dar Diego. Seguramente si esté Sandra por ahí va a tener mucho para aportar. Diego es más del palo de Machine Learning, pero bueno, son temas que en algún momento hemos dado con él. La va a dar él a la última clase de este seminario, en donde les voy a mostrar rápidamente un poco lo que vamos a trabajar, porque ya está subida esa clase. Hay un poco lo que vamos a trabajar son algunas cuestiones vinculadas a arquitecturas discriminativas y generativas, es decir, vamos a ver algunas técnicas para la generación de modelos discriminativos, ya sea en texto, en imágenes y en audio, pero desde un punto de vista de alto nivel, porque después vamos a bajarle el nivel yo con texto y Sandra con audio con imagen en los siguientes dos seminarios. Y luego vamos a ver algunas arquitecturas generativas, es decir, no discriminativas. Nosotros hablamos de modelos discriminativos cuando aprendemos patrones para tomar una decisión, generativos cuando aprendemos regularidades para generar nueva información. Así que vamos a ver algunas arquitecturas para modelos discriminativos modernos, ya digo, para audio, para imágenes o para texto, y algunas arquitecturas generativas, pero de alto nivel. Si vamos a aplicar un poquito qué son las redes neuronales convolucionales, como para después darle un pie a Sandra, cómo representamos imágenes, después vamos a ver un poquito ahí algún modelo preentrenado de red neuronal convolucional, como para que ya los que quieran por ahí sin entenderlo mucho ya puedan usar. Hablar un poco de Transformers, ¿sí? Eh, de cómo utilizarlos para modelos discriminativos, ya sea BERT con la cabeza de clasificación, o luego modelos encoder-decoder para la generación de texto, lo mismo también para generación de audio, pero va a ser una clase un poco decir, bueno, todo esto que vimos de redes neuronales de cero no lo van a usar solo para construir clasificadores como hacemos en aprendizaje automático. Nos vamos a montar a partir de esos conceptos y vamos a ver arquitecturas más modernas que nos permitan detectar imágenes, que nos permitan generar una recomendación textual, que nos permitan reproducir sonidos. Y un poco la idea es salir del problema o de los problemas que ya resolvimos en los cursos anteriores y montarnos sobre arquitecturas más complejas. Es decir, no vamos a entrenar nuestras redes neuronales de cero, ¿sí? Como propusimos en estos dos encuentros que conocimos las redes neuronales al nivel de las cuentas, que para mí obviamente es de alguna manera la cuestión diferencial de una formación universitaria, es conocer esas cuestiones de fondo, pero la idea ahora es también poder utilizar las que tienen que ver con el horizonte del conocimiento. Una vez, no, el mes pasado estaba dando un curso de este mismo curso, pero de posgrado, en posgrado. Y cuando empiezo a explicar backpropagation, uno de los estudiantes, que usted lo conoce, Mario Perelló, que es docente de la carrera, dice, backpropagation lo estudié con García en el año 90. Bueno,
eso está súper piola porque de alguna manera muestra cómo, ¿sí? La formación de base nos va a servir para readaptarnos o para adaptarnos a problemas eh, y cómo sirven también de base, ¿sí? A las soluciones actuales. Es un poco la frase esta, que no recuerdo si era de Sócrates, que estaba, o por lo menos hasta hace un tiempo estaba en Google Scholar a hombros de gigantes. Esto un poco tiene que ver con cómo funciona la ciencia, ¿sí? Es decir, las soluciones actuales se van parando a partir de soluciones previas. Esas soluciones previas a su vez se pararon en soluciones previas y así sucesivamente. La ciencia un poco tiene que ver con eso y es un poco lo que de alguna manera busca este seminario, ¿sí? No los que vienen, pero este seminario tiene que ver con ustedes salen de acá y la idea nuestra es que puedan entender qué es lo que está pasando abajo de esos supermodelos que van a cargar. Seguramente si hacen reconocimiento de imágenes, después con Sandra verán, no sé, y verán ImageNet, verán, no sé, YOLO, capaz que van a tomar modelos preentrenados. eh, lo mismo que vamos a trabajar nosotros, por ahí vamos a instanciar un Llama 3 un Llama 4 o comunicarnos vía API con GPT 5.3, pero no importa, lo importante es que también entiendan qué es lo que pasa abajo para que ese conocimiento no tenga una fecha de vencimiento. Un poco esa era la expectativa que intentábamos generar con este seminario. Los otros son más tecnológicos, más del horizonte del conocimiento, pero bueno. Esto tenía que ver con eso, hacer las cuentitas, ver la combinación lineal, tenía que ver con que entiendan qué pasa y ojalá no los aburra. A mí me gusta mucho esa parte también, entender qué pasa. Espero que a ustedes también. Un poco era lo que teníamos que ver hoy. No sé, Sandra, si hay alguna cuestión más, si no, no sé si hay alguna duda por parte de los chicos y si no, cerramos por... Juan, Sí. detalle de color, lo de a hombros de gigante lo dijo Newton. Ah, Newton, bien. eh, y sí, la historia es graciosa. A mí me gustaba mucho porque es como que dijo, yo pude ver tan más allá porque me pude subir a hombros de gigante, no pude ver más lejos porque me subía alguien más grande que yo y lo decía grande Newton. Igual dice la mala lengua de que lo Bien. dijo bardeando a otro Ah, físico de la época, Hooke, que era petizo. mm. Entonces decirle a hombro de gigantes es yo lo logré, pero no sobre vos porque vos sos petizo. Pero Hugh es el de la carta, no, igual no nos metamos en esos quilombos ahora, pero. Hooke es el de la constante elástica. Lo de Ok, que la fuerza es igual a una constante por X para los elásticos. Es lo claro. único que quedó de él porque Newton se empecinó con él y cuando llegó así a capo de la Academia de Inglaterra, mandó a destruir todo lo que tenía que ver con él y ni siquiera quedó ningún cuadro. No sabemos cómo es porque, bueno, Newton lo Era borró de la historia. petizo, lo único que sabemos, Bruno. Sabemos que era petizo y que sobrevivió un poema que, bueno, igual la ley de Hooke aparece hasta en la cuántica, así que le recabió a Newton ahí, pero bueno. Qué maldad. Sí, no, también el microscopio está para Hooke, que usa mucho en biología. Ah, bueno, sí, llegó lejos, llegó lejos. Bien. Yo la verdad no soy, no conozco tanto de eso, pero Newton me da un personaje medio antipático, sinceramente. Por lo menos es la sensación que a mí me queda de lo poco que conozco. Pero bueno, no quiero seguir peleando con los físicos, ya le refregué el tema de backpropagation. No lo voy a hacer enojar a Bruno. No, no me enojo, igual sí, para mí también es medio antipático, así que, aparte, viste, se disputan el análisis matemático, que si lo creó él, que si lo creó Leibniz. Yo Ah, voto por Leibniz porque tengo sangre alemana, entonces, bueno. Eh, pero sí, bueno, son cosas, tienen que ver también con lo humano de la ciencia, ¿no? Que, bueno, hay personas detrás de todo y que con sus caracteres, con sus formas, y bueno. sí, pasa que eso es súper para mí es súper importante tener siempre en cuenta, porque hace perfectible a cuestiones que hasta que uno no empieza a trabajar en la generación de conocimiento de manera muy humilde respecto a otros personajes, no lo tiene tan claro, ¿no? Como que las cosas pareciera que están instituidas y son así y no revisten ningún tipo de reflexión ni crítica. Bueno, cuando uno empieza a trabajar en la generación de conocimiento, tiene que tener súper presente eso, porque es la forma también de generar nuevas cuestiones y de entrarle a otras que ya están
pareciera instituidas, pero que son que no dejan de ser perfectibles. A mí me parece súper valioso ese comentario desde alguien que me tocó de buena o mala manera, con poco o mucha repercusión, seguramente poca, haber podido, no sé, debo tener 50 o 60 papers publicados, eh, pero de alguna manera eso lo tenés que tener en cuenta, porque de alguna manera habla de que todavía podemos seguir aprendiendo y generando cosas, ¿no? Nunca deberíamos dejar de aprender o pensar que podemos aprender. Total, totalmente. Totalmente. Bueno, yo aprendí algo nuevo, aprendí unas cuantas cosas nuevas hoy, así que es Newton. Me va a costar más decir esa frase ahora porque no me cae simpático. Pero bueno, gracias. Maldad, maldad. Bueno, ahora sí, Sandra, si te parece, cerramos por hoy, salvo que los chicos tengan alguna duda. Y No, yo lo único que quería Es. decirles es que me parece